puse bien sencillito porque creo que va a ser muy importante, ¿verdad? Yo le hubiese puesto otro nombre ahí, que la gente ni siquiera sabe de qué voy a hablar, pero el poder del ayuno. Creo que hace falta, no estoy hablando solo de esta iglesia, creo que hace falta crecer en el entendimiento de por qué ayunamos, de por qué en la Biblia aparecen tantos hombres y mujeres apartándose en ayuno y en oración, qué relevancia tiene para nosotros. Y definitivamente, lo he dicho los domingos anteriores, es muy importante que cada uno de nosotros tenga como prioridad en su vida espiritual. Es muy importante, miren, es el área de nuestra vida que nos conecta con Dios. Y es un área, al igual que las demás, que necesitamos desarrollar. Nuestra alma, nuestra área emocional, se desarrolla a través de decisiones que tomamos. Se desarrolla a través de acciones concretas, ¿sí? Determinamos perdonar, determinamos soltar, determinamos aceptar algunas realidades para poder madurar y crecer emocionalmente. Hay que tomar decisiones, hay que tomar acciones. Mis hijos van a ir madurando emocionalmente, pero no solamente por un crecimiento natural, sino que en la medida que sean expuestos a distintas cosas, ellos tienen que ir tomando decisiones, y los padres tenemos que instruirlos para que vayan creciendo, tanto físicamente como emocionalmente, pero también el área espiritual es muy importante. Necesitamos tenerlo como una prioridad. Y yo encuentro, hay varias, pero cuatro cosas que son bien relevantes para nuestra vida espiritual. Y el primero es el poder de meditar en la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos que nuestra mente necesitaba ser renovada para ser transformados por Dios. Y hay un poder, por eso lo escribí así, hay un poder que a lo mejor no hemos visto, no entendemos, pero es una cuestión de fe cuando nos sentamos a meditar en la palabra de Dios. Nuestra vida espiritual está siendo nutrida, nuestra vida espiritual está siendo edificada, nuestra vida espiritual está siendo desarrollada con un acto tan sencillo como sentarse, tomarse unos minutos para leer y meditar en la palabra. La oración es otro elemento que nos impulsa en nuestra vida espiritual. No son actos religiosos, no es algo más que tenemos que hacer. Es necesario para que nuestra vida espiritual se desarrolle, para que nuestra vida espiritual crezca. Está el poder del ayuno, que vamos a hablar hoy, y está el poder del dar, y también vamos a estarlo hablando en algunos domingos siguientes, que son elementos que en la Biblia aparecen como agentes impulsantes de tu vida espiritual, que te ayudan a comprender cosas de parte de Dios y te ayudan a crecer. Y hablábamos de la importancia que tiene en el cristianismo de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivos, santos y agradables a Dios. Y llegamos a una conclusión, no sé si lo recuerdan, lamentablemente no quedó la grabación, se grabó pero no quedó, o sea, quedó sin audio. Entonces, para que no tuviera que leerme los labios, no lo subimos a YouTube. Pero ya hoy lo estamos solucionando. Pero definitivamente, seguir a Cristo, amar a Cristo, implica sacrificio. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Sí, yo sé que es emocionante muchas cosas que hacemos como congregación, adorar, pero quiero que sepas que el verdadero seguidor, el verdadero discípulo, se niega a sí mismo todos los días, toma su cruz y le sigue. Hay decisiones, hay acciones concretas que vamos a ir tomando. Y quiero comenzar con una porción del Sermón del Monte, donde encontramos a Jesús posiblemente dando el sermón más importante, ¿sí? Algunos lo llaman la constitución del cristianismo. Allí encontramos el deber ser para el creyente, lo que Cristo vino a establecer en la vida del creyente. Y quiero leer en Mateo 6, voy a leer versículo 2 al 5 y el versículo 16.
Y dice la Biblia, cuando des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Versículo 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Versículo 16. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y aquí encontramos tres cosas que Jesús dice: cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Y quiero que lo veamos correctamente. Jesús no está diciendo si oras, si lees, si das, si ayunas. Él dice cuando lo hagas. Porque se supone, desde la perspectiva de Cristo, que el creyente ora, el creyente ayuna y el creyente da. Entonces Jesús dice, su enseñanza no está basada en la importancia de hacerlo, por qué no hacerlo. Él dice, cuando lo hagas, tienes que hacerlo correctamente. Porque ya vamos a ver, hay dos tipos de recompensas en estas acciones. Están las recompensas naturales, que Jesús dice será lo único que recibirán. Cuando lo hacen para ser visto por otros, esa será su recompensa. Pero hay unas recompensas que vienen del Padre, porque en cada uno de estos puntos, no puse todos los versículos, van a encontrar a Jesús diciendo, pero tu Padre ve. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Hay una recompensa que viene de Él al practicar estas cosas. Entonces me voy a enfocar hoy en el versículo 16 y 18 y vamos a ver cuando ayunemos y cuál es la importancia del ayuno en nuestra vida como creyentes. Jesús dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Le digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, diga tú, dile a la persona que está a tu lado, pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Ponte bonito, dile. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. Para los que lo pusieron en su Facebook, estoy de ayuno. No, mentira, no he visto Facebook de nadie, por favor. Si alguien lo hizo, no lo he visto. Así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. El ayuno tiene una recompensa en la vida del creyente que viene del Padre. Y el Padre dice, no la intercambies por la recompensa de los aplausos o el reconocimiento de la gente. No, tengo tantos días de ayuno, No, que nadie se entere. Que nadie se dé cuenta que estás ayudando. Tu Padre lo ve, tu Padre lo recibe y tu Padre lo va a recompensar. Por supuesto que el ayuno, ya lo vamos a ir viendo, requiere sacrificio, ¿verdad? No sé si les ha pasado a los que están participando en el ayuno congregacional, pero es cuando salen todas las invitaciones. Usted empieza el ayuno y empiezan todas las invitaciones a aparecer. Y de repente viene Satanás a hablar a través de Yumi. ¿Quién tiene Yumi en su celular? Y dice 3 empanadas y un café por 1.99. Usted en pleno ayuno y le llega nunca llega un mensaje como eso en día normal. Y usted se dispone a ayunar y empiezan a llegar. Requiere sacrificio, ya lo vamos a ir entendiendo. Está diseñado
para decir no a ciertas cosas. Está diseñado para poner autocontrol en algunas cosas, para rendir nuestro cuerpo por amor al Señor y por algo mayor. Entonces, punto número 1, tiene que ver contigo el ayuno y tu vida espiritual. No tiene que ver con los demás. No tiene que ver con lo que los demás van a ver en ti. No tiene que ver con lo que los demás van a decir. ¿Estás participando del ayuno? Sí, no estoy participando. No tiene que ver con la opinión de los demás. Tiene que ver con tu propia vida espiritual. Segunda de Crónicas 23. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ¿qué? Ayuno en toda Judá. El ayuno, usted lo va a encontrar en la Biblia. El ayuno, cada vez el ayuno era un símbolo, era una manifestación de disponerse para buscar al Señor. Y no es casual que en la Biblia encontremos tantos hombres, tantas mujeres, tantos momentos, tantos eventos donde Dios quería hacer algo extraordinario, poderoso, y movía a la gente a ayunar. Movía a la gente a disponer su corazón, a decirle no a ciertas cosas para buscar al Señor. Otro ejemplo, Éxodo 34, del 27 al 28. Después el Señor le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Yo quiero preguntarle algo, los que tienen un poquito de conocimiento bíblico. ¿Quién escribió las leyes? ¿Quién le dio las leyes a Moisés? Dios. ¿Quién las aceptó y las quiso practicar? ¿Quién? Moisés. ¿El pueblo las aceptó? No. ¿El pueblo las entendió? No. Pero es que mire, el ayuno, cuando estás ayunando, vas a ver cómo el espíritu de revelación aumenta dentro de ti al leer las Escrituras. Y Dios, por el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque estás tomando una decisión puntual. No voy a alimentar mi cuerpo por un tiempo determinado. Voy a alimentar mi espíritu. Y el Señor conecta una cosa con la otra y empiezas a entender cosas que no entendías. Pasajes que habías leído toda tu vida, y empieza Dios a traer mayor revelación a tu vida. Tendrás mayor sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Esto es para los que no están ayunando. A ver si se emocionan un poquito. Tendrás una sensibilidad mayor al Espíritu Santo, y lo escribí aquí, y al espíritu de convicción. Mira, familia, no tenemos la capacidad en nosotros de arrepentirnos correctamente. Es el Espíritu Santo el que convence nuestra vida de pecado para arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nace porque el Espíritu Santo nos convence primero. Entonces y por eso ayunamos. Ayunamos no para que Dios haga algo en otros. Ayunamos para que Dios haga algo en nosotros. Para que Dios traiga convicción de nuestros pecados. Para que Dios traiga verdadero arrepentimiento. Vamos a tener, para afinar el oído, tener mayor claridad para oír su voz. Tener mayor claridad. Todos estamos rodeados de voces, de miles y miles de voces. Nuestra narrativa interna, la narrativa de los demás, la narrativa de las redes sociales, la narrativa de la publicidad. Y todo está hablándonos y dándonos mensajes continuamente. Pero también el Señor está hablando. Pero a veces no somos sensibles, no reconocemos la voz de Dios. Y por supuesto es un ejercicio que te permite desarrollar dominio propio, que es una característica muy importante para la vida de fe. Te permite decir: hoy no. Sí, la torta puede estar muy buena, pero hoy estoy ayunando. Hoy he decidido hacer. ¿Y quién te está viendo? Pues a lo mejor te vas para el baño con el pedacito de torta.
para que nadie vea que rompí el ayuno. Tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Otra vez, tiene que ver con tu vida espiritual, no con lo que los demás van a decir. En 2 Corintios 12:9 dice Pablo. Ustedes saben que Pablo tenía lo que él llama un aguijón en la carne. Y Pablo dice esto, para los que están orando por algunas cosas, dice esto: en 3 ocasiones le he pedido al Señor que lo quite de mí. Y aquí Pablo dice, cada una de estas veces, dice, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar en mí. Yo creo, familia, que cuando tomamos la decisión de debilitar nuestro cuerpo voluntariamente a través del ayuno, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Amén. Cuando tomamos la decisión de debilitar nuestra carne, nuestro cuerpo a través del ayuno, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y Pablo no está hablando de debilidad moral. Pablo no está hablando de una debilidad de pecado. Pablo está hablando de la debilidad que tiene usted y que tengo yo de cambiar lo que Dios ha determinado. Dios le dijo, seguirás con eso. Bástate en mi gracia. El ayuno, ya lo voy a mencionar más adelante, pero me adelanto, el ayuno te da la capacidad de decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Quebranta nuestro egoísmo, quebranta nuestro orgullo. Y no sé si ustedes lo necesitan, pero yo lo necesito. Necesito ser quebrantado para ver la obra de Dios en mi vida. La cultura de este tiempo alimenta al más fuerte. Solo los más fuertes sobreviven. El más adinerado, el que tiene más contactos, el que tiene más poder. En nuestra cultura, la debilidad, la humillación es mal vista. Pero en el reino, la debilidad y no debilidad moral, estoy hablando de la debilidad en nuestra carne, de someter nuestro cuerpo al servicio de Dios, y la humillación son agentes para la exaltación que viene de parte de Dios para nuestra vida. Punto número 2, ¿qué es ayunar? Porque a lo mejor todos estamos familiarizados, pero quizás no. Aquí en Lucas 4, del 1 al 2, vemos a Jesús. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Voy a leer lo que yo entiendo que es un ayuno bíblico, ¿ok? Si usted quiere ver lo que es un ayuno en el diccionario, usted lo busca más tarde. Pero lo que yo entiendo que es un ayuno, como lo encontramos en la Biblia, es abstenerse total o parcialmente de alimentos durante un tiempo determinado, con la intención de someter nuestro cuerpo, nuestros deseos y pasiones, y tener tiempos de búsqueda de Dios a través de la oración y de la lectura de la Biblia con mayor énfasis. Por supuesto que tiene que ver con dejar ciertos alimentos. Sí, por supuesto tiene que ver con limitarnos en algunas cosas. Pero esto tiene que ser para mayor búsqueda de Dios. Es disponer nuestro corazón para buscar al Señor. El ayuno te lleva a la debilidad del cuerpo, el ayuno te lleva a la dependencia, el ayuno te lleva a la humildad, y el ayuno hace algo que a lo mejor algunos de ustedes han experimentado esta semana, y si no lo experimentarán en los próximos días de ayuno. El ayuno revela lo que hay en tu corazón. El ayuno saca a la superficie todos los residuos emocionales que hay en nosotros, perdónenme la expresión, toda la basura que hay en nosotros y que a lo mejor ni siquiera nosotros hemos sido conscientes, pero cuando nos disponemos a ayunar y el Espíritu Santo está,
examinando nuestra vida, saca a la superficie el enojo, el orgullo, la envidia, los celos, la codicia, el chisme, la murmuración, y lo pone como para que lo observes en primera fila. Y puedes decir, eso está ahí, eso está dentro de mí. Y ahí viene la convicción del Espíritu Santo para arrepentimiento y para pedirle al Señor que nos transforme. En Gálatas 5, del 16 al 17, Pablo habla de esta lucha entre el Espíritu y la carne. Y dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Los seres humanos creyentes tenemos una lucha constante, dice la Biblia. Nuestro espíritu anhela conectarse con Dios, anhela agradar a Dios, anhela crecer en Dios, pero nuestra carne se opone a lo que nuestro espíritu anhela, y por eso ayunamos. Para decirle a nuestra carne, en mi vida no se hará lo que tú deseas. En mi vida será guiada por el Espíritu. Mi vida será dirigida por el Espíritu. Y por eso es tan importante que el ayuno, más que algo que hacemos una vez al año, sea una práctica regular en tu vida. Sea algo que tú practicas como una disciplina espiritual para reconectar con Dios en algunas cosas, para salir de algunas cosas que ya lo vamos a ver en este punto número 3. ¿Para qué entonces sirve el ayuno? Porque no es solo para adelgazar, a algunos nos hace falta, pero no es solo para eso. No es para eso. ¿Para qué sirve el ayuno? Otra vez, este ayuno en el que nos disponemos a buscar más al Señor. Este ayuno en el que no solamente dejamos de desayunar o de desayunar y almorzar o lo que sea, o de comer ciertos alimentos, sino en el que nos disponemos a tener mayor énfasis en nuestra búsqueda de Dios. Y lo escribí aquí antes de que me pongas el ayuno, familia. No hace que Dios se acerque más a ti. Dios está contigo. Su presencia mora en ti si has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero el ayuno, como sometes tu carne, te hace consciente de la presencia de Dios en tu vida. No es que Dios se acerca más, no, Dios está ahí. Pero el ayuno te aparta de todas las distracciones, porque en un famoso libro, no me acuerdo el autor, pero del ayuno, él es un autor cristiano, él habla del rey estómago. Y él dice que si usted ve en la Biblia, muchos hombres y mujeres cayeron de la gracia de Dios por la comida. ¿Por qué se quejaba el pueblo de Israel todo el tiempo? ¿Por qué vendió la primogenitura de Saúl? Y así hay varios ejemplos. Pero yo creo que por eso necesitamos ese ayuno donde decimos no, sometemos nuestro cuerpo, debilitamos nuestro cuerpo, porque al no ingerir ciertos alimentos nuestro cuerpo se va debilitando, pero sobre todo nos hace consciente de la presencia de Dios en nuestra vida. Nos hace consciente de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Así que, ¿para qué sirve el ayuno? Letra A, te prepara para decir: tu voluntad, Dios, no mi voluntad. Familia, todos podemos decir, no, sí, yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiera. Yo estoy dispuesto a hacer lo que... Pero la realidad es que estamos dispuestos en nuestra carne a hacer lo que Dios quiere si nos agradan los planes. Si van de acuerdo a lo que yo he pensado o imaginado en algunos momentos. Pero cuando Dios, ya esto lo he contado otras veces, pero cuando Dios nos dijo, vuelvan a Venezuela y no se vayan a Miami, eso no iba acorde con lo que yo tenía planeado.
Eso no hacía conexión con lo que yo me había planteado 3 años antes al salir de Venezuela. ¿Y qué tuvimos que hacer? Ayunar. Es decir, yo quiero hacer esto, pero esta decisión es difícil tomarla en nuestras fuerzas. Por eso sometemos nuestro cuerpo, sometemos nuestra carne. Decimos, no voy a comer por este tiempo y voy a buscar más al Señor para que el Señor me revele su voluntad y para que yo esté dispuesto a decirle, sí, Señor. Samuel 12, del 22 al 23. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. David había pecado, se había acostado con la mujer de otro hombre y además planificó el asesinato del esposo. Y producto de ese pecado nació un niño, ¿okay?, que enfermó y que Dios le dijo a través de un profeta David que el niño iba a morir. Y él se dispuso, y ahí lo dice, él dice, voy a ayunar, voy a buscar al Señor a ver si tiene misericordia. El fin es que el niño muere. Y lo más lógico, para los que han perdido, si hay alguien aquí que ha perdido hijos, lo doloroso que debe ser perder un hijo. Lo más lógico es renegar, retar, quejarse, malhumorarse. Y los sirvientes no entendían. Dicen, ¿tuviste ayunando? ¿Tuviste tirado en el piso? ¿Tuviste llorando mientras tu hijo aún vivía y ahora que ha muerto te levantas y comes como si nada? Es que el ayuno de verdad te permite aceptar la voluntad de Dios. Amén. Que no es tan fácil, es fácil decirlo, pero no es tan fácil vivirlo. Porque hay algunas cosas que no queremos. Hay algunas cosas que no queremos vivir. Pero cuando ayunas, tu espíritu, tu cuerpo, Dios te prepara y acepta. Ok, se murió, me levanto y sigo. Ya, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza que seguro estaba viviendo, a pesar del desaliento y todo lo que estaba experimentando, pudo aceptar la voluntad de Dios en ese episodio. Y todos nos acordaremos de esa historia. Jesús, ¿verdad? Cuando va a ser bautizado y se oye una voz. ¿Qué dice la voz? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús no había hecho nada ministerialmente. Jesús no había ganado nada ministerial. No había sanado, no había liberado, no había hecho nada. Pero el cielo, el Padre, decía que era su Hijo y que en él se deleitaba. No había hecho nada, pero ya el Hijo era un deleite para el Padre. Pero luego de esto, dice la Biblia que Jesús inmediatamente fue llevado al desierto a ayunar y a ser tentado. ¿Y qué había escuchado Jesús? Este es mi mamá. ¿Cómo viene la tentación de Satanás? Si eres el Hijo de Dios, pruébalo. La cultura constantemente nos está dando este mensaje. Tú eres lo que haces. Lo que haces te define. Pruébalo. Quiero ver resultados. Y Jesús dice, yo no necesito demostrarte que soy hijo de Dios. Lo escuché del Padre. Miren, el ayuno, familia, nos permite afianzar lo que Dios nos ha dicho. No sujeto a lo que hacemos, sino sujeto a lo que Él ya ha hecho en nosotros. Amén. Que nos libra de la tiranía de la cultura y que dice, mientras más hagas, mejor persona eres o más persona eres. El ayuno invierte eso en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos puede llevar a la conclusión, hago lo que hago por lo que soy, porque soy hijo de Dios. Sirvo al Señor porque soy hijo de Dios. No soy hijo de Dios porque sirvo, es al revés. Sirvo porque ya soy hijo de Dios.
Vivo para Dios, me santifico, me aparto, porque ya Él me ha amado. No es para que Él me ame, Él ya me ha amado. Ya ha sido renovado, ya ha sido restaurado. Familia, Jesús, el Verbo hecho carne, para comenzar a hacer algo ministerialmente, para comenzar a vivir el propósito por el cual vino, ayunó primero. ¿Qué nos quedará a nosotros? ¿Qué nos quedará a nosotros que no somos Jesucristo? ¿Sí? ¿Cómo nos atrevemos a tomar decisiones importantes sin antes apartarnos y ayunar y buscar al Señor en oración? ¿Cómo nos atrevemos a emprender cosas importantes sin antes ayunar y buscar la dirección del Señor? Es importante, familia, es importante para la vida espiritual y para nuestra vida como creyente. Letra B, el ayuno te quebranta y permite que el Espíritu Santo examine tu vida. Y yo sé que la palabra quebranto a lo mejor no nos gusta, pero muchos de nosotros necesitamos ser quebrantados. Muchos de nosotros necesitamos ser quebrantados en nuestro orgullo, en nuestra rebeldía, en tantas cosas que pueden haber en nuestra vida. Isaías 58, del 6 al 7. No es esta la clase de ayuno que quiero. Ahí estaba hablando de lo que algunos hombres hacían, después lo puede leer. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Y el Señor está diciendo, ok, mientras estás ayunando, no te olvides de los demás. Y te tiene que llevar no solo a pensar en ti, sino a pensar en otros. El ayuno, familia, rompe cadenas. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, este género no sale sino con ayuno y oración. Hay cosas con las que estás luchando en tu vida. Bueno, no sé si les ha pasado, solo me pasa a mí, ¿verdad? Que de repente estás luchando con ciertas cosas y por un tiempo pareciera que tuviste victoria, pareciera que lo lograste, pero luego viene un día y vuelves. Y tú dices, bueno, ok, te levantas, pides perdón, se te quita la acusación, la condenación que tienes, vuelves a conectar con Dios, avanzas otro poco y vuelves a caer. Esto le pasa solo al pastor. Hay cosas, familia, con las que no vamos a poder romper y salir de nuestras vidas a menos que ayunemos y oremos por eso. Hay algunas cosas que requieren, porque necesitamos quebrantar nuestro cuerpo, quebrantar nuestro corazón, humillarnos delante de Dios para que salgan estas cosas, para vencer en algunas luchas que estamos teniendo. Letra C, el ayuno te hace sensible para recibir instrucción. Yo requiero instrucción, yo no sé si usted la requiere, pero yo requiero instrucción de Dios. Quiero saber qué hacer con mis hijos, quiero saber qué hacer con mi familia, quiero saber qué tengo que hacer. Quiero agradar a Dios y no quiero estar tomando decisiones como se me va ocurriendo. Necesito apartarme y recibir instrucciones de Dios. En Hechos 13, del 2 al 3, dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Adoraban al Señor. ¿Y qué estaban haciendo? Y ayunaban. El Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo como en ayuno y oración, les impusieron las manos y les enviaron. Era una práctica en la primera iglesia. No era solo algo del Antiguo Testamento, era una práctica de la iglesia primitiva. ¿Y cuántos conocen a el Pablo de la Biblia? Pablo fue apartado por Dios. Y Dios confirmó su llamado en la congregación.
en un tiempo de ayuno. En un tiempo de ayuno donde entendieron de parte de Dios que tenían que apartar a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Escúcheme bien. Pablo no recibió su llamado allí. Pablo ya había recibido su llamado, pero fue confirmado en la congregación y por los líderes de la iglesia en un tiempo de ayuno. Y fueron enviados, les impusieron sus manos y fueron enviados. ¿Qué hacían los apóstoles cuando iban a tomar decisiones? Ayunaban y oraban. Tenemos que escoger al que se perdió, necesitamos reemplazar. Oremos, ayunemos para saber, para entender de parte de Dios qué es. Letra D, con esto termino. El ayuno te llena del poder de Dios. El ayuno te llena del poder de Dios y comienzas a tener esa capacidad sobrenatural de decirle no al pecado. Comienzas a tener la capacidad sobrenatural de escuchar a Dios. Y comienzas a tener poder en tu vida para agradar a Dios. El mismo Jesús, cuando salió del ayuno, Lucas 4:14 dice: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Venía de dónde? De un ayuno. Y empezó su ministerio. Y en ese ayuno fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Familia, necesitamos como creyentes, lo precisamos, no podemos lograrlo sin eso. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Necesitamos el poder de Dios para no caer en la tentación. Necesitamos el poder de Dios para tomar decisiones concretas que nos lleven al crecimiento espiritual y a la madurez espiritual. Necesitamos entender que esto es más que un acto religioso. No es como lo decía, creo que Ana en el devocional de voluntario, no es un check en una lista de cosas por hacer. Ay, los cristianos tienen que ayunar. Sí, bueno, ayunemos. Dios anhela que te enamores de su presencia. Y por amor a su presencia, decidas en algunos días no alimentarte físicamente y buscarlo. Dios anhela. No sé si recuerdan, hubo un momento en que los discípulos de Juan le preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿por qué? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros nos la pasamos ayunando, tenemos 2 días a la semana. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús dijo: ¿acaso pueden los amigos del novio ayunar mientras está el novio entre ellos? No tiene sentido. Ellos están conmigo hoy. Pero Jesús les explica: pero llegará un día en que el novio les será quitado y entonces ayunará. Seguido a eso, eso es Mateo 9 del 14 al 15, versículo 16 dice, estamos leyendo lo mismo, dice: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá al vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo y así ambos se conservan. Yo creo que en este año hay vino nuevo para ti. Yo creo que en este año Dios ha preparado vino nuevo, pero Él no puede echar el vino nuevo en odres viejos, porque Él sabe que se va a perder. Él sabe que se va a desperdiciar eso. Así que Él tiene el vino nuevo y es necesario que los odres sean renovados. Y Jesús está hablando, versículo anterior, ¿de qué? Del ayuno. Dice: cuando el novio les sea quitado, ellos van a ayunar. Porque van, y
Yo tengo una misión. Jesús tenía una misión: hacer a los discípulos, voy a usar una palabra que a lo mejor no es la correcta, pero es la que se me ocurre, adictos a su presencia. Los apóstoles amaron tanto estar con Jesús que cuando se fue quedaron devastados. Cuando son comisionados, ¿saben qué hacía la iglesia? Oraba, porque amaban la presencia de Dios. Ayunaban porque amaban la presencia de Dios. Y por eso ayunamos, familia. Porque amamos la presencia de Dios, porque queremos ver la obra de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios en nuestra vida. Dios solo soltará vino nuevo en odres renovados. Y el ayuno nos ayuda con eso. El ayuno nos ayuda a renovar todo lo que hay en nosotros. Dios se quebrantan tantas cosas. Somos libres de tantas cosas que somos renovados para recibir el vino nuevo de Dios.